Y quiero invitar al escenario a nuestros panelistas. Le doy la bienvenida a Marcela Castro Ruiz, profesora de la Universidad de los Andes. Igualmente a María Merced Darnacuyeta Gardella, profesora de la Universidad de Girona, España. Asimismo, a Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia. Y como moderador de este panel, al señor consejero de la sección primera, Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Bienvenidos a este segundo día aquí en el 31º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Doctor Germán Eduardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Juliana. Muy buenos días para todos, para todas. Es un honor darle la bienvenida a este panel titulado El Derecho Privado, Inspiración y Régimen del Contencioso Administrativo, la teoría del negocio jurídico y su impacto en la conceptualización y control de los actos administrativos y de los contratos del Estado. Este espacio busca examinar el doble rol que el derecho privado ha desempeñado en la evolución del derecho administrativo y su práctica dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Procederemos a hacer un desarrollo bajo dos dimensiones. Una primera dimensión, el derecho privado como inspiración conceptual, especialmente a través de la teoría del negocio jurídico, que ha servido de puente para comprender y estructurar categorías del acto administrativo y del contrato estatal. Una segunda dimensión, el derecho privado como régimen jurídico aplicable en aquellos escenarios en los cuales la administración se rige directamente por normas civiles o comerciales, ya sea por mandato legal, por integración supletoria o por naturaleza de la actividad. Al abordar este diálogo proponemos 4 ejes de análisis. El primero, las relaciones jurídicas a partir del acto administrativo y el contrato estatal. El derecho organizacional, semejanzas y similitudes entre la administración pública y la organización empresarial. El derecho patrimonial, referido a la reflexión sobre cómo la teoría privatista del negocio jurídico ha enriquecido la construcción dogmática del contrato estatal y cómo se aplica en los escenarios en los que la administración contrata bajo reglas civiles o comerciales. Y como cuarto eje, la huida del derecho administrativo, que hace referencia al fenómeno por el cual materias reguladas por el derecho público pasan a ser reguladas o sujetas al régimen jurídico del derecho privado, como por ejemplo los contratos, el régimen organizacional y la gestión de los servicios públicos. Desde esta óptica también se tendrá en cuenta lo referente a esos límites y consecuencias que este traslado o este movimiento puede implicar desde el punto de vista que, si bien es cierto, le otorga a la administración una mayor flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de su actuación, constituye posiblemente una debilidad o una disminución en la primacía del interés general y el traspaso también de la función de control por parte de la jurisdicción contenciosa a la justicia ordinaria. En cuanto a la dinámica del panel, cada uno de nuestros distinguidos panelistas responderá a 2 preguntas en un primer bloque de la primera dimensión que les acabo de indicar y un segundo bloque referido al régimen jurídico aplicable, que es la segunda dimensión. Antes de proceder a formular las preguntas, quisiera complementar el perfil de mis queridos y estimados panelistas. La doctora Marcela Castro Ruiz es abogada de la Universidad de los Andes, máster en Derecho Comparado de la Universidad de Illinois,
profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, experta en Derecho Privado, docente, investigadora y autora en temas de obligaciones, contratos, derecho comercial y responsabilidad civil, árbitro nacional e internacional, candidata a doctora en Historia por la Universidad de los Andes. La doctora María Merced Darnacuyeta Gardella, doctora europea en Derecho por la Universidad de Girona. Actualmente se desempeña como profesora titular de Derecho Administrativo. Fue decana de la Facultad de Derecho entre 2013 y 2016 y desde 2017 integra la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. Es autora de más de 50 publicaciones en libros, capítulos y artículos especializados con contribuciones relevantes en temas como derecho administrativo global, autorregulación, ética pública y colaboración público-privada. El doctor Hernando Parra Nieto, abogado de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derecho de la Universidad de Boston, Massachusetts, cuenta con un diplomado en Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional de París y un diplomado en Negociación de Controversias del Harvard Law School de Massachusetts. Fue director del Departamento de Derecho Civil y catedrático de la Universidad Externado de Colombia por más de 25 años, siendo reconocido en el año 2018 como profesor emérito, máxima distinción académica, y actualmente es el rector de la Universidad Externado de Colombia. Procedo a formular las preguntas a mis queridos panelistas. Doctora Marcela Castro Ruiz, ¿qué aportes fundamentales de la teoría del negocio jurídico deben considerarse al analizar los contratos estatales? Muy buenos días. Quiero, antes de dar respuesta a su muy interesante pregunta, señor magistrado, agradecer, doctor Osorio, y a todos los que han organizado este evento tan importante y donde creo que se muestran muy importantes conexiones entre el derecho público y el derecho privado, que como se mencionaba en la charla de ayer, tiene hoy día unos límites difusos. Muy oportuna este evento para que dialoguemos más entre privatistas y expertos en derecho público, y como creo que será el objeto de discusión en este panel, realmente las conexiones, los sitios de encuentro y de desencuentro son dignos de análisis conjunto por especialistas de estas dos ramas. Yo agradezco entonces la invitación a este evento, me siento muy honrada. Y si el señor magistrado me permite, yo voy a pedir un aplauso por los maratonistas de esta mañana. Me hubiera encantado acompañarlos, prometo que la próxima vez lo haré. Muy bien, muchas gracias y a mis compañeros de panel. Yo diría entonces, como les anticipo, que las interacciones del derecho común de las obligaciones y los contratos del Estado son numerosas, son fecundas, pero también son complejas. Creo que en el centro, en el núcleo de esta relación importante está la voluntariedad, está en el núcleo de esta interacción. Tanto los particulares como el Estado se valen del negocio jurídico como una manifestación de voluntad concordante a la que el ordenamiento jurídico confiere los efectos queridos por el emisor o los emisores de esas manifestaciones. La categoría del negocio jurídico es amplia, como ustedes saben. Hay actos de tipo unilateral, donde un protagonista único expresa su voluntad, así como aquellos en los que concurren y se coordinan intereses de dos o más sujetos, y creo que a esto es donde más nos vamos a referir. La clave entonces es la autonomía de la voluntad y sus límites, donde sabemos que hay unos límites particulares en el derecho privado y unos límites también especiales en el derecho, en la contratación estatal. La teoría del negocio jurídico como acto lícito de disposición de intereses ha sido elaborada y decantada por el derecho civil y mercantil, y esta teoría provee una estructura, unos conceptos y plantea unas problemáticas que deben considerarse al analizar los contratos estatales.
Yo voy a hacer una enumeración que para ustedes no va a ser novedosa de ninguna manera. Ustedes, como respetados jueces y magistrados, bien las conocen, pero quisiera simplemente dar una estructura a lo que considero, una respuesta que consideren ojalá adecuada para esta pregunta. La noción del contrato como fuente de obligaciones, por supuesto, este acto jurídico, el contrato estatal como negocio jurídico convencional tiene las características fundamentales de todo negocio jurídico: ser fuente de obligaciones para las partes, unas obligaciones que no solamente se derivan de lo pactado expresamente, sino también del régimen jurídico correspondiente del contrato, el principio de buena fe y otras consideraciones que abarcan todo el negocio jurídico en derecho público y derecho privado. Los elementos necesarios para la existencia del acto, del negocio jurídico, aquellas generales como el consentimiento concordante, el acuerdo de voluntades que está en el centro de esta discusión, el objeto que sea físicamente posible, la formalidad sustancial y aquellos sustanciales para cada contrato, es decir, los elementos esenciales de cada negocio jurídico según el artículo 1501 tan conocido del Código Civil. También los elementos naturales y accidentales que menciona la misma norma, los requisitos necesarios para la validez, que son de carácter general, la capacidad, por supuesto, dejando a salvo aquello relativo a la capacidad de los agentes del Estado y de los particulares para contratar, las competencias del Estado y también las inhabilidades que pueda haber en materia de contratación estatal. El consentimiento libre de vicios, que habrá un interesante panel sobre eso, y el objeto y la causa lícitas. El tema de la relatividad del contrato, su oponibilidad, la noción de partes y terceros también es un concepto elaborado por el derecho común del que se sirve el derecho de la contratación estatal. Los principios rectores, su carácter vinculante, la buena fe. Y en esto del carácter vinculante, pues hay preguntas que quiero dejar planteadas sobre los efectos jurídicos específicos ante el incumplimiento, la satisfacción del interés primario del acreedor, la aplicación o no de la condición resolutoria tácita, la excepción de contrato no cumplido, la magnitud de la indemnización de perjuicios y todos aquellos puntos que tienen que ver con el incumplimiento de las obligaciones surgidas de los negocios jurídicos privados y las particularidades del incumplimiento en materia de contratación estatal. Sobre el perfeccionamiento, conocemos perfectamente la regla de la consensualidad como principio general en el derecho privado y el formalismo en la celebración del contrato en el derecho de la contratación estatal. En cuanto a los criterios de interpretación, también es un capítulo donde creo que se ha elaborado de manera abundante y profunda por el derecho común los criterios de interpretación, los criterios de intencionalidad, especificidad, efecto útil, naturaleza del negocio, conducta de las partes y la regla contraproferente. Tendríamos que indagar qué nivel de aplicación puede encontrar en el derecho de los contratos estatales. Y obviamente la interpretación de estos se guiará por las finalidades del Estado, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 80, el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y, por consiguiente, la interpretación, además de los criterios clásicos, deberá estar informada por estas finalidades de la contratación pública. El tema de nulidades. En derecho público, conocen ustedes las del artículo 44 de la Ley 80 con causales especiales. En derecho privado, el artículo 1740 y siguientes del Código Civil, objeto o causa ilícitas, la omisión de requisitos o formalidades que las leyes prescriben para la validez de los actos en consideración de ellos y no de las personas, etcétera. Y en materia comercial, contrariar la norma imperativa, objeto ilícito, causa ilícita o incapacidad absoluta. Y en la nulidad relativa, pues una identidad sobre cualquier otro vicio, según el derecho de los contratos estatales y coincidencia con lo que establece el derecho común. Y respecto de la terminación, para hacer un resumen muy rápido y respetar el tiempo, los motivos de derecho común, como el cumplimiento del contrato, el agotamiento del objeto, el plazo,
y aquellos contratos, aquellas situaciones especiales bien conocidas por ustedes también, con las causales especiales de terminación, como la terminación unilateral, la caducidad y otras que son ajenas al derecho privado. Y una quizás última cuestión que quisiera yo plantearles es la aplicación del derecho civil y mercantil conforme al artículo 13 de la Ley 80, unas normas que han existido hoy día derogadas que daban prelación en la aplicación de ese derecho privado al derecho mercantil, unos decretos del 94 y de 2012, que hoy en día, si mal no entiendo, derogados por un decreto de 2013, en todo caso dan a entender que el intérprete o quien aplica el derecho civil y comercial a los contratos privados debe aplicar criterios del derecho común, los criterios de mercantilidad, el artículo 20 a 25 del Código Mercantil, y también los criterios de subsidiariedad de la aplicación de la ley común para efectos de rellenar aquellos vacíos en donde el derecho administrativo, donde el derecho especial no tiene normas particularmente aplicables. En suma, son muchos los aportes del derecho privado y su teoría del negocio jurídico al régimen de los contratos estatales. Y les reitero, debería existir un diálogo más estrecho entre civilistas, comercialistas y expertos en contratación pública. Creo que ello traería beneficios para el sistema jurídico en general. No me refiero, por cuestiones de tiempo y respetar la agenda, al tema de las otras cuestiones de obligaciones, por ejemplo, que serían un insumo muy importante a la teoría del negocio jurídico estatal, como es el tema de los mecanismos de transmisión de las obligaciones, algunos de ellos, por supuesto, particularidades de algunos mecanismos de transmisión, como sería, por ejemplo, la cesión de los contratos, con unas particularidades, los temas de la prescripción de las acciones, el tema de la novación, la compensación, la imposibilidad de la ejecución y el mutuo disenso y otras muchas cuestiones que sería interesante explorar su aplicación específica al derecho de la contratación estatal. Esa sería mi respuesta muy sucinta, señor magistrado y queridos miembros del panel, apreciado público, y quedo entonces muy ansiosa y muy entusiasmada sobre los comentarios que estas reflexiones sencillas e iniciales puedan suscitar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela. Doctora Merce Darnaculeta Gulleta Gardella, ¿cómo ha influido la concepción del acto administrativo como negocio jurídico unilateral en el trabajo del juez contencioso al analizar su existencia, validez y eficacia, y en qué situaciones este referente privatista se convierte en el régimen aplicable para decidir sobre su anulabilidad o inexistencia? Muchas gracias, doctor Osorio. Antes de responder a la pregunta también, por supuesto, pues querría agradecer muy sinceramente al Consejo de Estado por haberme brindado esta posibilidad de asistir a este evento. La verdad es que estoy maravillada por el número de asistentes, por la buena organización y por la posibilidad que se me brinda pues, de discutir temas de rabiosa actualidad jurídica pues, con juristas del nivel de los que me acompañan en este panel y en los paneles siguientes. La verdad es que he venido aquí más que aportar algo, a aprender, que es lo que me interesa realmente de este encuentro. Si me permite el moderador, voy a ser un poco indisciplinada y también antes de contestar a la pregunta voy para un poco, pues, propiciar un poco el debate, ¿no? a complementar con algunas ideas propias del ordenamiento jurídico español lo que acaba de comentarnos ahora mismo la doctora Marcela, porque en el caso del derecho español está aceptado desde mucho tiempo que, por supuesto, la figura del contrato administrativo, en nuestro caso, los contratos del Estado de los que hablan ustedes, pues parten de una base civil y sobre la base del derecho civil, del contrato civil, se proyectan una serie de prerrogativas de la Administración
que son las que establecen las diferencias en el régimen jurídico de los contratos civiles y los contratos administrativos. Y, por supuesto, también en nuestro ordenamiento, igual que usted ha comentado, la interpretación de los contratos tiene que hacerse de acuerdo a criterios de derecho civil, las reglas de la nulidad pueden establecerse por causas de derecho administrativo o por causas de derecho civil, por tanto, se aplica también el derecho civil en el caso de la contratación administrativa. Pero no se me ha preguntado esto, se me ha preguntado exactamente cuál era la influencia que había tenido la teoría del negocio jurídico en el acto administrativo, y estamos hablando del derecho civil como inspiración, si lo he entendido bien, del derecho administrativo, ¿no? Y para responder a esta pregunta, pues voy a recurrir a la teoría un poco de la que nos hablaba ayer el conferenciante cuando habló del mundo de los conceptos o el universo de los conceptos, ¿no? Porque realmente, como se nos explicó ayer muy bien, los primeros administrativistas quedaron total y absolutamente fascinados por pues, la dogmática alemana y la teoría del negocio jurídico. Realmente la construcción dogmática que se había realizado pues, a lo largo del siglo XIX por la doctrina alemana fascinó a los administrativistas, y tenemos las primeras aproximaciones al acto administrativo beben de las fuentes del negocio jurídico. Tenemos, por ejemplo, en Italia, ya que tenemos al profesor Gianluca Gardini aquí, espero no cometer ninguna incorrección al hacer referencia a la doctrina italiana, pero el Guido Sanovini, por ejemplo, empezó hablando del acto administrativo como una especie del acto jurídico, ¿no? O, por ejemplo, Santi Romano, en sus principios del derecho administrativo, pues introdujo la clasificación de los elementos del negocio jurídico al acto administrativo. Sobre todo eso, en España se publicó un trabajo fundamental en los años 60, 1960, del profesor Sebastián Martín Retortillo. No sé si ustedes lo conocen, si no se lo recomiendo vivamente su lectura. Ese trabajo se titula El derecho civil en la génesis del derecho administrativo y sus instituciones, precisamente el tema que nos está convocando hoy, ¿no? Y en este trabajo se exponía claramente cómo los diversos ordenamientos de Europa continental habían bebido de la figura del negocio jurídico, habían bebido de las fuentes del derecho civil para construir, trasplantando determinadas categorías jurídicas del derecho privado al derecho administrativo, con lo cual está explicado muy claramente este origen del acto administrativo bebiendo de fuentes del derecho civil y concretamente de la teoría del negocio jurídico. Sin embargo, también más o menos en los mismos tiempos, el derecho administrativo quiso reclamar en parte su autonomía y se pusieron de relieve las diferencias que había o las dificultades que podía plantear esta implantación de la teoría del negocio jurídico al caso del acto administrativo, sobre todo pensando que, lo ha comentado hace un momento la doctora Marcela, la autonomía de la voluntad es fundamental en la teoría del negocio jurídico, y autores alemanes como Ernst Forsthoff, italianos como Sabino Cassese o españoles como Eduardo García de Enterría pusieron de relieve que la administración pública no goza de autonomía de la voluntad, ni en sentido psicológico ni en sentido jurídico. La administración pública lo que hace es aplicar el derecho y ejercer potestades públicas, ¿no? Entonces, pusieron de relieve algunos inconvenientes que tenía la implantación de esta teoría del negocio jurídico al acto administrativo. Además, puesto que todos los elementos de un acto administrativo están predeterminados por la ley, ¿no? Se decía también, había autores que decían que carecía de utilidad práctica la aportación de la teoría del negocio jurídico. Claro, a partir de este contexto, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y la jurisdicción contenciosa administrativa qué ha hecho? ¿La jurisdicción contenciosa administrativa ha aplicado o no la teoría del negocio jurídico, sobre todo la relación de los elementos del negocio jurídico y la causa como elemento determinante de la validez y la eficacia de un acto administrativo en sus sentencias? Yo pensaba, la verdad es que cuando me propusieron participar en el debate, pensaba que en España era un debate algo superado y que no habían ejemplos, que no existían ejemplos en los que se aplicase directamente la teoría del negocio jurídico para fundamentar la nulidad de actos administrativos. Y estaba equivocada.
estaba equivocada. He hecho un repaso por la jurisprudencia y he podido detectar 4 tipos de casos distintos en los cuales la Sala Tercera del Tribunal Supremo no acude a las causas de nulidad que están establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, sino que recurre a la inexistencia de causa de un determinado acto administrativo. En un primer grupo de casos se trata de actos administrativos que atribuyen derechos a los ciudadanos, en caso de subvenciones o caso de licencias, y en estos casos nosotros tenemos el artículo 47.1f de la Ley de Procedimiento Administrativo, tenemos una causa de nulidad específica cuando se ha concedido un derecho sin que existan los presupuestos necesarios para ello. Pero en varias sentencias, el juez de lo contencioso no ha aplicado esta causa de nulidad, sino que ha dicho que en los supuestos que no se daba el presupuesto de hecho, la subvención o la licencia, esto era nulo por inexistencia de la causa del acto administrativo como negocio jurídico, dice la sentencia, ¿no? Por tanto, interesante en estos casos. Un segundo grupo de casos en el que solo he encontrado 2 sentencias, aquí hay menos, pero en este segundo grupo de casos se trata de actos administrativos desfavorables, sanciones disciplinarias en las cuales no se justifica la existencia de una infracción administrativa y se impone una sanción, se dice que tampoco se da el presupuesto de hecho del acto administrativo. Muchas más sentencias existen en el caso de la adjudicación de contratos. En el caso de que una administración pública haya adjudicado un contrato administrativo sin justificar debidamente que la persona, que el adjudicatario del contrato, tenía más méritos que otras empresas que concurrían con él, se ha considerado también que esto constituye una nulidad de la adjudicación por falta de causa, por falta de que no sean los hechos determinantes de la adjudicación del contrato. Y el último bloque de sentencias al que me voy a referir trata casos de desviación de poder. En estos casos se dice, como ustedes saben, la desviación de poder no es causa de nulidad, sino de anulabilidad, al menos en el derecho administrativo español. Se incurre la administración en desviación de poder cuando ejerce una potestad con un fin distinto al que atribuía el ordenamiento jurídico, ¿no? Pues bueno, en estos casos también se argumenta que esta utilización instrumental sin la motivación debida es un vicio de anulabilidad, en este caso por inexistencia de la causa del acto administrativo. Con lo cual, como ven, hemos dado unas cuantas vueltas. La doctrina administrativista sigue explicando en muchos casos la teoría del acto administrativo utilizando los elementos propios del negocio jurídico, porque ayuda a ordenar las ideas, pero parecía que el derecho positivo había ya colmado todas las posibilidades, había dejado sin margen la posibilidad de que la jurisdicción contenciosa utilizase la inexistencia de causa del acto administrativo como vicio de nulidad, y esto no es cierto. Es decir, como también nos decía ayer el doctor García Amado, a veces los jueces de lo contencioso no aplican directamente la ley, aplican conceptos generales. Muchas gracias. Doctor Hernando Parra, ¿hasta dónde la noción de negocio jurídico puede servir como referente para precisar la relación entre la administración y los administrados? Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Mi saludo cordial al señor presidente del Consejo de Estado, al señor vicepresidente del Consejo de Estado, a los magistrados, exmagistrados presentes, miembros de los tribunales administrativos, jueces administrativos, invitados especiales. Mi agradecimiento especial a la corporación por esta invitación tan deferente que me han cursado. Saludo también a mis muy ilustres compañeros y compañeras de panel, a Marcela y a Marcé, con un catalán bien acentuado, y naturalmente a nuestro coordinador del panel, moderador, al magistrado Osorio.
Antes de dar inicio y atender la pregunta muy respetuosamente, quiero decirles que me siento muy agradecido por la invitación, pero ante todo orgulloso de encontrarme en este momento aquí en el encuentro, 21º encuentro de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, porque este encuentro representa dos cosas. El primero, refrenda la separación de poderes del Estado colombiano, y en segundo lugar, representa claramente la dignidad y la majestad de la justicia. Así que con esas dos expresiones preliminares, magistrado Osorio, pues quiero decirle que mis ilustres compañeras de panel no me dejaron nada que decir, ya lo han dicho casi todo. Entonces, yo solamente voy tal vez a referirme a un concepto histórico para invitarlos a todos ustedes a que me acompañen por ese recorrido que nos puede dejar alguna noción que puede resultar de utilidad sobre la influencia del negocio jurídico, ciertamente, en la relación administración-administrados, administración pública-administrados. Entonces, magistrado, no voy a contestarle la pregunta de entrada, sino voy a tratar de que todos la contestemos en la conclusión. Y para ello, pues empiezo por invitarlos a recordar, porque todos ustedes, como excelentes juristas eximios, lo saben, de qué se trata el negocio jurídico. Negocio jurídico. ¿De dónde salió esa expresión negocio jurídico? Y si hacemos un análisis etimológico, encontramos que esa expresión negocio jurídico tiene una raíz. Otium viene de ocio, reposo, descanso, y negación del ocio. Entonces esto es como la teoría aristotélica de aprendizaje por los contrarios. Actividad, naturalmente. Negación del ocio, pues supone naturalmente por el contrario actividad. Entonces, negocio jurídico supone actividad. Voluntad, ciertamente, voluntad. Y yo le diría a ustedes, pues la administración pública de suyo tiene voluntad. La voluntad de la administración pública en un decreto, en una resolución. Pero, ¿de dónde surgió? Ya ha pasado este análisis etimológico de negotium, negocio jurídico. Federico de Castro, un actor que me encontré español, decía alguna vez que los juristas no habíamos inventado sino dos cosas: los títulos valores y el concepto de negocio jurídico, que ha sido un hallazgo, una especie de figura conceptual. Y ciertamente yo lo creo. Y eso fue producto de los llamados pandectistas. Los pandectistas, esa escuela histórica, doctrina jurídica europea que hacia 1850 se desarrolló en Europa, exponentes como Savigny, como von Jhering, se dieron a la tarea de estudiar las pandectas y el digesto, realmente que fueron compilaciones que el emperador bizantino Justiniano I, hacia el año 530, realizó para poder sistematizar el derecho romano. Y yo creo que en gran parte la prevalencia hoy del derecho romano, el hecho de que hoy todavía enseñemos derecho romano, tengamos que remitirnos a él, viene del estudio precisamente de los pandectistas, porque ellos revivieron el derecho romano en el siglo XIX. Y entonces al revivir el derecho romano, estos pandectistas se preguntaban, bueno, vamos a explorar en ese trabajo inspirado por Justiniano y encargado a Triboniano que lo realizara. Se realizó ese trabajo en 50 libros, donde se recopilaron conceptos jurídicos, figuras jurídicas romanas de casi 700 años. Entonces miren ustedes ese gran trabajo de las pandectas. ¿Pero para qué se hizo? Para crear algo que se llamaba la jurisprudencia de conceptos. La jurisprudencia de conceptos. Algunos, como Winsheim decía, tal vez hay que aplicarla a los intereses sociales. Todo esto tiene que tener una finalidad social y ahí empieza a orientarse hacia dónde va el negocio jurídico. Entonces, todo ese tema de la jurisprudencia de conceptos nos llevó a que el derecho romano se reviviera, se utilizara la dogmática jurídica, pero no solamente como un método, sino para buscar principios. Lo que el negocio jurídico aportó realmente a la ciencia jurídica y a su evolución fue la extracción de esos principios fundamentales, esenciales, para poder codificar. Y fue lo que ocurrió en Europa a finales del siglo XIX, codificaciones como el BGB. Curiosamente, el Código Civil italiano, por ejemplo, no tiene la referencia a negocio jurídico, pero todos los juristas italianos de principios de siglo sí lo concibieron, con autores tan importantes como Emilio Betti.
Pero los códigos fueron recogiendo esa figura tan importante de negocio jurídico. Y nosotros en Colombia, nuestro Código de Comercio en 1971 recogió la figura del negocio jurídico, que no tenía naturalmente el Código Civil. Entonces, recuerden ustedes cómo este negocio jurídico nos nutrió de nuevas figuras. Y empezamos a hablar, por ejemplo, del contenido del negocio. ¿Y qué es el negocio? Voluntad. ¿Y qué hace la administración? La administración también tiene voluntad. Entonces teníamos nosotros aquí un elemento volitivo que era importante por considerar. Pero el negocio jurídico fue una categoría macro, una especie de género y una especie del contrato. Pero el negocio permitía concebir nuevas estructuras. Entonces hablábamos también, por ejemplo, de límites de autonomía privada. ¿Qué es eso de autonomía? Autónomos, darnos nuestras propias reglas, autorregularnos. Pero el negocio jurídico, claro, estuvo planteado bajo la teoría de los particulares, bajo la plataforma de los particulares, darnos nuestras propias normas, autónomos, pero con unos límites. ¿Y cuáles eran esos límites? La ley, el orden público. ¿Qué concepto tan importante Marcela, Marcé y magistrado Osorio? El orden público, límite al ejercicio de la autonomía privada, base del negocio jurídico. Y las buenas costumbres, hasta las buenas costumbres aparecen aquí presentes. Entonces traigo todo esto a colación porque el negocio jurídico nutrió toda la teoría jurídica contractual, pero también el derecho administrativo construyó una cúspide, pero llegó a esa cúspide gracias a una escalera, que fue la del derecho civil. Sin derecho civil, tal vez el derecho administrativo, y bueno, lo digo como un modesto profesor de derecho civil, creo que el derecho administrativo le debe al derecho civil haber podido lograr esa cúspide. Si en esa escalera y sin ese camino no hubiese sido posible consolidar estructuras tan importantes en el derecho administrativo. Y continuó el derecho privado, el negocio jurídico, aportándole mucho a la teoría del derecho administrativo, porque aparecen temas tan importantes, por ejemplo, como los estadios de eficacia negocial, todas las categorías de eficacia negocial, existencia del negocio. ¿Cuándo existe un negocio jurídico? Cuando tiene sus elementos esenciales, recorre su definición, reúne los elementos formales o esenciales como el escrito, por ejemplo, en materia de derecho administrativo, para los contratos estatales. Todos estos elementos, existencia, validez, la validez ya venía del Código Civil, la eficacia, eficacia legal, eficacia negocial, la oponibilidad, la inoponibilidad. Todos fueron instrumentos que el negocio jurídico, elaboraciones y figuras, fue suministrándole también a la teoría del derecho administrativo. Y curiosamente, esta figura del negocio jurídico no aparece en el Código Contencioso Administrativo, ni tampoco aparece en la Ley 80 y en las leyes que los están complementando. No aparece. La expresión, entre comillas, negocio jurídico no la encontramos, pero ahí está subsumida. Es el subyacente de toda esa estructura. Gracias a ella precisamente se configuraron todas estas categorías tan importantes. Entonces, yo creo, magistrado, Marcela y Marcé, que sí, por supuesto, el negocio jurídico ha sido un inspirador en el negocio jurídico del derecho privado, del derecho administrativo, que lo ha nutrido, que le ha brindado todas las categorías para llegar a esa cúspide que tiene indudablemente el derecho administrativo. Y termino con un par de conclusiones que me parecen importantes para cerrar esta primera pregunta. La respuesta es que sí existe una gran relación, pero la diferencia es que el negocio jurídico se establece entre iguales, entre particulares. La relación es simétrica. En derecho administrativo es asimétrica, porque está la administración pública, está el interés público. La función primordial de la actividad administrativa es en función pública, que no es la propia del derecho civil entre particulares. Entonces, esa simetría tenemos que reconocerla, pero hay un elemento que es un nutriente. Yo diría que el derecho civil es el nutriente del derecho administrativo y por eso no puedes conocer ciencia inspirador. Entonces, 5 conclusiones importantes. La primera, la estructura civilista se encuentra trasladada a los principios, al desarrollo de gran parte del derecho administrativo, especialmente en lo que tiene que ver con contratación estatal. Y si fuéramos, como decía Marcé, más profundos, la teoría del acto administrativo está subsumida en la teoría del acto jurídico, que es voluntad, Marcela, como tú lo decías, la palabra voluntad que está allí en esa expresión voluntarista. Entonces, ahí encontramos una primera referencia al derecho privado.
La autonomía privada, por supuesto, la administración también tiene autonomía privada. En segundo lugar, la administración pública también le ejerce cuando dispone contratar o no contratar. Tercero, algo muy importante, el régimen supletivo. Recordemos que la ley 80 del 93 establece que supletivamente tenemos que acudir al derecho civil, al derecho comercial, para resolver también controversias. El juez administrativo tiene que, discúlpeme la expresión, pero es así, entre comillas, refugiarse en el derecho civil, en el derecho privado, para resolver cuantas controversias. Por eso me asiste la seguridad de que los jueces administrativos son también grandes civilistas. En cuarto lugar, las figuras. ¿Cuántas figuras del derecho administrativo no encuentran allí nutriente en el derecho privado? Menciono, por ejemplo, la tipicidad. La figura de la tipicidad negocial propia del derecho privado, de la teoría general del negocio jurídico. Y finalmente considero que sí existe esa relación, magistrado, y con eso le respondo su pregunta, sí existe un gran aporte. Si queremos ser estrictos y decir el derecho administrativo tiene una voluntad restringida, puede tener allí un insumo de negocio jurídico, pero sí creo que existe un gran enriquecimiento del derecho administrativo merced al derecho privado, al derecho de los contratos, y por eso propongo primero que se consagre la figura de negocio jurídico en las leyes que tengan que ver con derecho administrativo y que no se hable solamente de acto administrativo, sino de adelante de negocio jurídico administrativo. Muchas gracias. Ya pasando al segundo, este sería el primer bloque relacionado con la primera dimensión de la inspiración del derecho privado frente al derecho administrativo. Y pasando ya al segundo bloque, que es lo relacionado con la segunda dimensión referente a la régimen jurídico aplicable, cuando el derecho privado se aplica en materia de asuntos administrativos. La primera pregunta para la doctora Marcela Castro es: ¿en qué medida la teoría privatista del negocio jurídico ha enriquecido la construcción dogmática del contrato estatal y a la vez se ha convertido en régimen aplicable cuando la administración contrata bajo las reglas civiles o comerciales? Muchas gracias y me complace mucho esta conversación después de escuchar a mis colegas. Y esta segunda pregunta tiene que ver, así la entiendo yo, en entrar un poco más en un terreno específico y para mí muy importante, un terreno lo más práctico posible. Yo quisiera acá proponerles un estudio de caso, de muchos casos que hay, en donde esa doctrina y ese desarrollo doctrinal, jurisprudencial, conceptual del derecho privado ha enriquecido las aplicaciones prácticas del derecho común, en el derecho de los negocios, en el campo de la contratación estatal. Y he escogido un tema que he trabajado por algún tiempo, que me parece interesante y a la vez complejo, que es el de la cesión de los contratos. La cesión de los contratos o de la posición contractual, como ustedes bien saben, no se contemplaba en las versiones iniciales del derecho común. El derecho civil no consideraba apropiado ceder el bloque de la posición contractual y podríamos decir virtualmente tocaba ceder el crédito por un lado y afrontar las vicisitudes de una posible cesión de deudas por el otro, con todas los caveat que había para la cesión de deudas en el derecho civil clásico. Por consiguiente, esta elaboración un poco más tardía, que viene del derecho europeo, en particular en el caso del Código de Comercio colombiano, del derecho italiano, en sus artículos 887 y siguientes, que ustedes con toda seguridad, señores y señoras magistradas, jueces, aplican con mucha frecuencia. Este 887 pecó, dijéramos así, de agilidad y consideró que en materia mercantil, en los contratos de ejecución sucesiva, una parte se podía hacer reemplazar por otra en virtud de un acuerdo de estas y simplemente notificar al contratante cedido. En ciertos contratos, en donde esas prestaciones futuras quedarían a cargo de un tercero cesionario,
ni siquiera necesitaba notificación, mucho menos aceptación, como es el caso del contrato de suministro. Es decir, que un contratante en la mitad de un contrato de suministro podía haberse sorprendido por un tercero que llega, y si hay simplemente aquiescencia, se entiende que la cesión se acepta, es perfecta y continúa con un tercero. Por supuesto, este esquema tan informal, espontáneo y sorpresivo no es de recibo en el derecho administrativo, y se ha precavido precisamente la Ley 80 en su artículo 41 sobre evitar este tipo de sorpresas. Por supuesto, la función pública sí lo exige, y el mismo Código de Comercio habla de esa regla general de que no se necesita una notificación, sino una notificación al contratante cedido, salvo que las partes hayan pactado lo contrario o que la ley diga otra cosa. Pues en materia de contratación estatal, evidentemente la ley dice otra cosa. Todos los contratos se consideran intuito personae, y por consiguiente la cesión requiere, como ustedes bien saben, la aprobación previa escrita de la administración de la entidad estatal. Y en esto tengo pues 5 ejemplos que no voy a demorar más allá del tiempo que tengo disponible, de jurisprudencia reciente del Consejo de Estado, más o menos entre 2012 y 2021, sobre problemáticas que se presentan en la cesión de los contratos estatales. La jurisdicción contenciosa toma las normas del derecho comercial en materia de cesión, el concepto de cesión, de que en virtud de un acuerdo entre cedente y cesionario que han celebrado un contrato que podemos llamar contrato base, se cede total o parcialmente la posición contractual y se permite que un tercero continúe ejecutando el contrato con sus derechos y obligaciones, y en derecho público con la necesaria aprobación expresa de la entidad pública. Y en este sentido se ha dicho que recae sobre la administración pública la carga de verificar que el cesionario o el propuesto cesionario tenga la capacidad jurídica para continuar la ejecución del objeto contractual y no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y además que ese propuesto cesionario cuente con la capacidad técnica, económica y financiera suficiente para cumplir con las obligaciones y el objeto del contrato estatal. Es una carga importante que quien, por ejemplo, en derecho privado restringe la cesión, quizás tenga la precaución de verificar quién es el cesionario en general, pero aquí la entidad pública tiene la carga de mirar que haya capacidad jurídica, que ese tercero que va a entrar a continuar la ejecución del contrato además tenga la capacidad financiera, económica y todas las condiciones del contratante inicial. Entonces es algo que creo que es de sentido común, pero que la jurisprudencia expresamente, la jurisprudencia contenciosa efectivamente ha enfatizado. Por consiguiente, las disposiciones, los pliegos de condiciones y el contrato mismo serán aplicables a quien asuma la nueva posición contractual, porque implica que cumple con las mismas calidades del contratista cedente. Esto tiene que verificarlo, lo ha dicho la jurisprudencia, tiene que verificarlo la entidad pública previamente a dar su aprobación para que el contratista inicial quede liberado y el contratista cesionario entre a la relación jurídica que no se extingue, continúa para las prestaciones futuras, transfiriendo derechos y obligaciones del contrato base. En una segunda situación se analizó la situación de una empresa estatal que autorizó la cesión de un contratista a dos cesionarios diferentes, o sea que hubo una parte de sus prestaciones, eran unos contratos de transporte, una parte de las obligaciones y derechos a una compañía y otra a otra compañía. La entidad estatal autorizó expresamente, como lo exige la ley, la llegada de esos nuevos contratistas, dio su visto bueno y se perfeccionó la cesión del contrato estatal en virtud del artículo 887, del artículo 41 y de todas las consecuencias y efectos que trae la cesión, de acuerdo con los artículos 887 hasta el 896, si no estoy mal, del Código de Comercio. Aquí, uno de los contratistas, el contratante cedente,
empezó a exigir de la empresa estatal el cumplimiento de algunas prestaciones, pues por una parte se dio el crédito y las deudas que tenía respecto de esa empresa, y entonces la cedente quedó completamente apartada del contrato y por ello no tenía acción contra la entidad demandada con ocasión del contrato número tal, razón que resulta suficiente para que las pretensiones estén condenadas al fracaso. Es decir, cuando un contratante inicial se retira, cede su posición contractual con el lleno de los requisitos legales de la aprobación de la entidad, incluso las prestaciones que hayan quedado pendientes y que fueran exigibles antes de la cesión, no pueden ser exigidos por el contratante cedente. Todas las ventajas y vicisitudes, acciones, privilegios se ceden con el contrato y por consiguiente no le corresponde al cedente ningún tipo de reclamo frente a la entidad estatal. En otro caso, fue importante, aunque parezca elemental, que se hiciera una diferenciación entre la cesión del crédito y la cesión del contrato. Y esto a veces causa alguna confusión cuando se ceden créditos de origen contractual. La diferencia entre la cesión del crédito como un paquete de derechos y obligaciones con la liberación en principio del cedente, salvo que se reserve expresamente algún tipo de responsabilidad después de la cesión, es importante diferenciarla de la cesión del crédito, y el Consejo de Estado ha tenido que muy juiciosamente acudir a la teoría del negocio jurídico para explicar que una cosa es la cesión de un crédito y otra cosa es la cesión del contrato estatal. La cesión del crédito no implica la modificación de la relación contractual, porque solo se transfiere al cesionario el derecho al pago de un crédito, cosa distinta ocurre con la cesión de contrato, toda vez que aquí el cesionario sí pasa a ocupar la posición de una de las partes en la relación negocial. Y no es la única vez, en los últimos años hay varias oportunidades en que se ha tenido que hacer la distinción entre la cesión de un crédito de origen contractual y lo que es la cesión del contrato en sí misma. En otro caso, se aclaró la procedencia de la acción contractual incoada por parte del cesionario. Precisamente se diferenció de nuevo la cesión del contrato de la cesión del crédito. En la cesión del contrato se habló de que el cesionario, si está bien hecha la cesión, tiene la acción contractual, que ustedes bien conocen, mientras que el cesionario, porque queda en la situación prevista para el mismo contratante inicial para hacer los reclamos del contrato, al paso que la cesión de crédito, hay cualquier reclamo que proceda sería bajo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que es una acción que ustedes conocen muy bien, mucho mejor que yo, pero entonces estas distinciones sustanciales procesales no tienen una explicación diferente a aquella que nace de la naturaleza y de la precisión sobre el acto jurídico, sobre el negocio jurídico en cuestión. En otro caso, una entidad hizo al contratista cesionario unos descuentos en virtud de unas multas que habían puesto al cedente. Y entonces ahí uno empieza a pensar pues, en las etapas de la cesión, antes de la cesión en sí misma y después de la cesión. Y el cesionario, que debió conocer el contrato, que recibió la aprobación de la entidad estatal para entrar como contratante para las prestaciones futuras, tuvo que sufrir el descuento de algunas de sus facturas para pagar algunas multas en las que había incurrido por incumplimiento del contratante cedente. Y el problema jurídico que plantea el Consejo de Estado si la cesión del contrato transmite las multas impuestas al cedente. Y si además los actos administrativos que imponen multas al cedente decaen con la cesión del contrato. Entonces uno, si acude a la teoría del negocio jurídico, sabe que la cesión trae el traspaso de lo bueno, lo malo y lo feo del contratante cedente al contratante cesionario, y que el cedido continuará ejecutando el contrato con el nuevo bajo los términos del contrato inicial. Por supuesto, el Consejo de Estado habló de la transferencia total y diría que si se puede, dice, concluir lo contrario, permitiría que el contratista podría pactar la cesión del contrato con miras a eludir el pago de multas, lo que resulta inadmisible, cosa que en la teoría del negocio jurídico es muy claro, salvo que haya pactos especiales permitidos por la ley, en donde las partes, incluso a nivel de pacto entre ellas, sin que sea oponible al cedido, puedan hacer pactos de indemnidad o cosas por el estilo para efectos de atender las obligaciones
que el cesionario atienda obligaciones pendientes que surjan del contrato, incluso que tengan origen en un momento anterior a la cesión. Y esos pactos, dijo claramente el Consejo de Estado, esta jurisprudencia, esos pactos internos no son oponibles a la entidad pública, por consiguiente pueden hacerse exigibles entre las partes, pero la entidad pública tiene derecho a exigir y descontar las multas como lo decía el contrato inicial. Entonces, quería con estos ejemplos que son recientes y creo que muy ilustrativos de cómo un aparato conceptual, procedimental y práctico, como es la cesión del contrato, con sus complejidades, con su utilidad, porque vemos que es derecho vivo, la cesión contractual es una situación que se ve todos los días, a todas las horas en el mundo de los negocios nacionales, en los negocios con partes internacionales y también en el campo de la contratación estatal. La cesión de contrato es una práctica cotidiana que puede contribuir a la debida ejecución de los contratos con prestaciones futuras por parte de un nuevo contratista, pero que está sometida a las vicisitudes de la cesión como una transmisión compleja, pero también a unas reglas especiales como es la necesidad de la aprobación previa, pero que una vez hecha formalmente como se debe hacer, cumpliendo con los fines de esa contratación, el régimen que se aplica, ese es el del derecho mercantil vigente y así lo ha reconocido la jurisprudencia en ausencia de una regulación especial para los contratos estatales. Entonces, espero que con este estudio de caso haya podido ilustrar de alguna manera cómo esa doctrina del derecho administrativo y de la contratación estatal se nutre cotidianamente y necesariamente de las elaboraciones de la teoría del negocio jurídico mercantil. Muchas gracias. Doctora Merce, desde la experiencia comparada, ¿qué desafíos y oportunidades presenta la aplicación de normas privadas en la organización y gestión de servicios públicos estratégicos? ¿Y cómo debe el juez contencioso armonizar esta hibridación con la primacía del interés general? Muchas gracias por la pregunta, también muy relevante. Voy a contestarla desde dos vertientes distintas, porque por un lado creo que es una pregunta que queremos partir de los retos comunes que plantea la aplicación de normas privadas en la organización y gestión de servicios públicos. Yo creo que en Colombia y en España, si comparamos los problemas jurídicos a los que se enfrenta ahora mismo la prestación de servicios públicos, vemos que tenemos retos comunes, pero veremos también que tenemos soluciones jurídicas distintas en algunas ocasiones, ¿no? Y por tanto voy a ver pues, cuáles son estos retos y aportarles, si puedo, algunas ideas sobre algunas soluciones jurídicas que están en el ordenamiento jurídico español. Está claro que la ampliación del radio de actuación del derecho privado en el ámbito de los servicios públicos, pues ustedes lo saben perfectamente, se ha visto extendido, impulsado por un proceso que ha sido un proceso también impulsado por organizaciones supranacionales como el Banco Mundial, la OCDE o la Unión Europea, de liberalización y privatización de servicios públicos, ¿no? Hemos pasado de un modelo en el que los grandes servicios públicos eran prestados por el Estado a la ruptura de todos esos monopolios y, por tanto, la prestación de servicios públicos por empresas privadas en régimen de libre concurrencia. Eso, por un lado, es la liberalización de servicios públicos. Se ha producido también un proceso importante de privatización material, de venta de empresas públicas a manos privadas y un proceso más relevante todavía para la pregunta que se me ha formulado de privatización formal, esto es, de utilización instrumental del derecho privado por parte de las administraciones públicas mediante la creación de sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, es un poco el marco o el proceso en el que nos encontramos en la actualidad y que esos son retos comunes. También hemos adoptado algunas soluciones comunes. Algunas, no conozco con suficiente precisión su ordenamiento jurídico, pero me parece que también aquí, igual que en España, para supervisar y regular
la prestación de servicios públicos en régimen de libre concurrencia se han creado entidades reguladoras, la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, la española. Aquí creo que tienen entidades reguladoras en materia de aguas, telecomunicaciones, de electricidad y gas, que deben cumplir, me imagino, unas funciones similares, ¿no? Esas entidades reguladoras, por supuesto, tienen la consideración de administraciones públicas y además tienen la función de intentar compatibilizar esta libre concurrencia de las empresas privadas con el interés general, con las ideas de seguridad, de continuidad, de igualdad en la prestación de servicios públicos y, por lo tanto, son administraciones públicas que pueden imponer a los particulares concretas obligaciones de servicio público. Y toda la actuación de estas entidades es supervisada por la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo que quiero decir es que hay una parte que, aunque que dé la apariencia de que se haya producido, ¿no?, un escape hacia el mundo privado en la prestación de servicios públicos, existen en este ámbito, creo que de forma común, posibilidades de control de cómo se gestionan estos servicios públicos y, por tanto, unas fórmulas para velar por el interés general desde la jurisdicción contenciosa administrativa. Otra cosa distinta es otro tipo de servicios públicos que, como ustedes saben, la Administración puede decidir prestar de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Bueno, pues cuando la Administración opta por la gestión indirecta de un servicio público, se aplica, en su caso, la Ley de Contratos del Estado, en nuestro caso, la Ley de Contratos del Sector Público. Esto sigue siendo un régimen de derecho administrativo. Tanto el procedimiento de licitación y adjudicación de contratos como el régimen jurídico aplicable a un contrato que celebra la Administración con un particular para la prestación de un servicio público es un régimen de derecho público, controlable también por la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué ocurre cuando la Administración presta ella de forma directa, mediante personificaciones instrumentales o mediante su propia organización, servicios públicos? Bueno, cuando lo hace a través de medios propios o entidades con personalidad de derecho público, seguimos aplicando el derecho administrativo. Y ahora nos vamos acercando a la raíz del problema que planteó y puso sobre la mesa ayer el presidente del Consejo de Estado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando lo que hace es crear entidades con personalidad jurídica privada para la prestación de servicios públicos? ¿O qué ocurre, que fue la pregunta concreta que se formuló, cuando una sociedad mercantil con capital público contrata a su vez a una empresa para que preste ese servicio? Bueno, les voy a contar las soluciones que se dan o cuál es el régimen que existe en nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico español, que es el que conozco, ¿no? En el caso de la prestación de servicios por parte de una entidad, una sociedad mercantil de capital público, aquí tenemos un doble régimen jurídico, es decir, todas las normas de creación de esta entidad son de derecho privado, se aplica el derecho privado, la organización interna también. La actuación de esta entidad se realiza en régimen de derecho privado y la contratación de su personal es personal laboral, por tanto también derecho privado. Lo que ocurre es que en España aquí no interviene la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, este ámbito de actuación aquí, cuando una sociedad mercantil de capital público actúa con personalidad jurídico-privada, es controlada su actividad por la jurisdicción civil, no la contenciosa administrativa. Estas entidades, sin embargo, sí que se someten parcialmente al derecho administrativo en temas presupuestarios y en temas de contratación. Con lo cual, aquí sí que tenemos digamos, un doble régimen jurídico, un régimen jurídico público, cuando es público es administrativo, la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando es privado, jurisdicción civil. Y termino con la pregunta que se formuló, ¿qué ocurre si la Administración, a través de una sociedad mercantil de capital público, contrata a su vez a una entidad privada para que preste un servicio público? Bueno, pues en este caso ha habido una revolución importante en el derecho de todos los Estados de la Unión Europea debido precisamente al influjo del derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea decidió utilizar conceptos sustantivos, es decir, conceptos materiales para la aplicación de las normas de contratación pública. Y en ese sentido, lo que hace es considerar que
una sociedad mercantil de capital público tiene la consideración de lo que se denomina poder adjudicador. Y al ser un poder adjudicador, se le aplica el régimen de contratación pública en todo lo que tiene que ver con la preparación y adjudicación del contrato. Entonces, a la pregunta que se formuló, ¿la adjudicación de un contrato por parte de una sociedad mercantil es un acto administrativo? Sí, de acuerdo con el derecho español y con el derecho de la Unión Europea. Muchas gracias. Doctor Parra, ¿qué desafíos implica para el control judicial que la administración aplique normas de derecho privado para fundamentar su actuación y cómo debe responder el juez contencioso frente a la denominada huida del derecho administrativo? Gracias, magistrado Osorio. El tema de la, entre comillas, huida del derecho administrativo, ya Marcé lo llamó escapada del derecho administrativo. Pues es un asunto bien interesante, pero no es nuevo, magistrado Osorio y Marcela y Marcé. No es un tema nuevo, es un tema antiguo, polivalente, además puede interpretarse de diversas maneras. Se le atribuye esa expresión a un jurista, Manuel Clavero Arévalo, que también fue rector de la Universidad de Sevilla, político y jurista español, pero ya en los años 60 hablaba de este tema, de la huida del derecho administrativo, tratando de plantear una tensión que siempre existe entre la agilidad de la administración pública, entre una mayor flexibilidad, buscando naturalmente cumplir con los fines del Estado, y el control de lo contencioso administrativo. Pero ciertamente yo creo que allí está presente algo muy importante, y lo manifestaba también un autor que usted mencionó, Marcé, Eduardo García Rentería, cuando se refería a que el hecho de que la administración pública se sustente en normas de derecho privado no constituye una patente de corso para esquivar, digamos, la aplicación y el control de las normas de derecho privado, ni el control de derecho público, perdón, ni el control estatal. Entonces, aquí está presente algo muy importante, y es cómo podemos aplicar normas de derecho privado, normas de derecho civil, comercial, principios del derecho privado, actuaciones de la administración pública, garantizando que se sigan aplicando esos principios de la administración pública, el derecho administrativo. Entonces, lo cierto es que, repito, no puede ser una zona de refugio, no puede ser una zona de protección el hecho de que se invoquen la aplicación de normas de derecho privado en asuntos que tengan interés de carácter público para precisamente escapar a ese control. Surgen varios desafíos, magistrado Osorio, para el juez contencioso. Un primer desafío es el de la competencia. Podríamos decir entonces que el juez contencioso no tiene competencia entonces para poder juzgar, digamos, un contrato que esté sustentado en normas de derecho privado, pero del cual haga parte una entidad estatal. Seguramente la respuesta es que no convendría esa escapada o esa huida. En segundo lugar, tampoco se puede desnaturalizar el control estatal por el hecho de que un contrato, una actuación pública se vista con una prenda del contrato civil, de derecho civil. Tercero, tampoco podríamos generar inseguridad jurídica, porque entonces los administrados dirían, pero bueno, entonces si hacen referencia a normas de derecho privado, entonces nos vamos a las normas de derecho privado, al Código Civil, al Código de Comercio, y abandonamos completamente la protección, teniendo presente que existe un interés público. Seguramente no. Tendríamos que tener presente que si bien existen prerrogativas como las cláusulas exorbitantes, las modificaciones unilaterales, pues no podemos crear esa inseguridad jurídica. Y por último, tampoco podemos crear una inequidad total entre las partes, porque el derecho tiene que buscar una igualdad formal. De suerte que el juez contencioso, ante esa pregunta suya, magistrado Osorio, sobre qué hacer frente a esta aparente huida del derecho administrativo para flexibilizar un poco el régimen de aplicación en contratos estatales, pues lo primero que tiene que hacer es aplicar el principio de legalidad. Toda actuación administrativa debe naturalmente estar regida por la ley, y tiene que tener presente, en segundo lugar, que existe un control final que es el del interés público, que jamás se puede soslayar. La prevalencia del derecho público es otra
tercera dimensión que puede abordarse para atender este desafío. Y naturalmente, como en el caso de nuestro Consejo de Estado, que considera, y yo creo que ha cerrado el Consejo de Estado en muy buena medida esa huida del derecho administrativo a aquellos contratos estatales o actuaciones estatales que se sustenten en normas de derecho privado. Y si uno mira una perspectiva, digamos, de derecho comparado, pues en Alemania se ha venido reconociendo que por el actuar de la administración sustentada en el derecho privado, ello no convierte el acto en particular. En Italia también se ha reforzado la existencia de sus negocios jurídicos en materia de derecho público, pero sin perder de vista que el Estado por ello no se convierte en un ciudadano común y que se convierten en relaciones simétricas, como lo notaba en mi intervención anterior. En España se ha ratificado lo que se llama el control de lo contencioso administrativo reforzado, en estos casos específicos donde se aplican normas de derecho privado a actuaciones de carácter estatal. Y como lo he dicho, en Colombia ya tenemos una posición muy clara por parte del Consejo de Estado, que me parece que es muy conveniente, porque lo que tenemos que garantizar es ese interés público, la protección sobre todo de la transparencia en el actuar público, que es una de las grandes tareas de los jueces de lo contencioso administrativo. Así que, en conclusión, yo diría que la huida al derecho privado pues sí refleja esa tensión entre la eficiencia del Estado y el control judicial, pero no es una patente de corso, repito, ni una zona de protección para dejar de aplicar las normas de derecho administrativo. Segundo, la administración ciertamente puede servirse de las normas de derecho privado, pero nunca pierde la condición precisamente de ente público y por ello su mandato de proteger el interés general. Tercero, el juez contencioso tiene que garantizar que no exista un fraude, llamo así, un fraude de etiquetas, ¿no? Que por el hecho de que se denomine aplicación de normas de derecho privado, pues se va a soslayar el interés público en su trabajo de protección del mismo. Y por último, refrendo nuevamente mi propuesta original, y es que yo creo que la noción de negocio jurídico sí es un referente en materia de derecho administrativo, pero tenemos que buscar que una próxima reforma de las leyes administrativas contemple acto administrativo y una nueva denominación llamada negocio jurídico administrativo que reconozca precisamente esa simetría entre los administrados, la administración pública, pero sustentada en los principios de derecho privado, como lo son los que regulan el negocio jurídico. Muchas gracias. Bueno, un agradecimiento especial a los panelistas por sus valiosos aportes y al público por su atención. Quisiera, para finalizar de manera resumida, exponer 3 ideas o presentarles 3 ideas centrales sobre este panel. La primera, referente a que, aunque el derecho administrativo se ha inspirado históricamente en categorías del derecho privado y en determinados escenarios se ha valido de sus reglas para suplir vacíos o dotar de flexibilidad a la gestión pública, ello no desnaturaliza su identidad y su autonomía. La inspiración privatista y la hibridación en algunos ámbitos son realidades que enriquecen el sistema, pero no sustituyen su fundamento. El derecho administrativo existe para asegurar que el poder público se ejerza dentro de los límites jurídicos con primacía del interés general y bajo el control del juez contencioso. El juez contencioso enfrenta el desafío de armonizar 2 lógicas, la pública y la privada, evitando que la aplicación de normas privatistas erosione la primacía del interés general, pero reconociendo al mismo tiempo que esas categorías del derecho privado han servido como herramientas conceptuales y criterios auxiliares para enriquecer la comprensión y el control de los actos y contratos administrativos. Con estas ideas concluye nuestro panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Los invito por favor a tomar asiento en el auditorio. Muchas gracias.